Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, aquel, ¿verdad?, que mató a Jesús y entre los demás, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de ahí del gran yo soy, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Muy bien. Y manteniéndose en la yegua, ¿verdad? No, ¿cómo dice? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, diga conmigo fuerte: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, o sea, patadas contra un clavo de punta, para que usted lo entienda. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿A dónde lo mandó? A la ciudad. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, porque no le quedaba de otra, y abriendo los ojos ya no veía a nadie, quedó ciego. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Mira aquel hombre valiente, aquel macho. Después, como un niño agarrado de la mano. Amén, hermano. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces automáticamente empezó a ayunar. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, repítalo, porque he aquí. Entonces, cuando usted ora con el corazón, Dios sabe que está orando, porque Saulo estaba orando en ayuno y oración, y Dios sabía, le dijo a Ananías que había un hombre que estaba orando. Entonces la oración es contestada por Dios. Y ya ha visto en visión de remate, de entrada, después de ser perseguidor, ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, él mismo lo estaba mirando, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, que era Saulo en la mano de Dios, instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dele una ofrenda, por favor, al Señor. Entonces seguimos con el tema que se llama el poder transformador de Dios. El poder transformador de Dios. El poder transformador de Dios. Repítalo. El poder transformador de Dios. A su nombre. Uno de los puntos importantes que debe saber usted con el poder transformador de Dios es que cuando el Señor nos salva, ¿cuántos se sienten salvos? Dice que Él espera entonces inmediatamente que participemos en la proclamación del Evangelio y en la edificación de la iglesia. ¿Qué espera el Señor cuando inmediatamente nos hace salvos? Espera que participemos en la proclamación del Evangelio y en la edificación de la iglesia. Cuando habla de edificación, habla del cuerpo de Cristo, de las almas de las personas. A su nombre. ¿Qué dice segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 17, que lo hemos estudiado anteriormente? ¿Alguien se lo aprendió de memoria? ¿Qué dice segunda Corintios 5, 17? Ya no hay que buscarlo en la Biblia porque lo hemos repetido por semana tras semana. Segunda Corintios 5, 17. De modo que si alguno, porque como no todo el mundo cree esto, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. Bueno, ¿y qué es lo viejo?
¿Sí o no? Ah, ¿verdad que están de acuerdo conmigo? Eso no viene de la casa, del mundo, viene de la casa. El ser resentido, eso no viene del mundo, eso te lo enseñaron en la casa. El que usted sea resentido cuando le dicen algo y se quiebra como cristal, se deshace como manteca en la fridera caliente, eso no lo aprendió en el mundo, usted lo aprendió en la casa. El que responde no le pueden decir nada porque no se queda callado, eso no lo aprendió en el mundo, lo aprendió en la casa. Se lo dejaron pasar y no lo corrigieron. Y así se queda hasta grande. Y cuando llega grande, cuesta, aún a Cristo le cuesta cambiarlo a usted. A su nombre. Y todo lo que respira. ¿Estamos acá? ¿Están conmigo, sí o no? Denle un aplauso al Señor si está con nosotros acá. Alabe, hermano, porque Cristo está vivo. Goce. Amén, hermano. Qué maravilloso es cuando tus hijos se crían bajo un hogar cristiano, donde el esposo respeta a la esposa, donde la esposa respeta al esposo, ¿verdad? Donde hay valores, donde usted saluda a sus hijos, por muy pequeños que sean, los saluda para acostarse y luego los saluda cuando se levantan. Que usted le enseñe valores a sus hijos, morales, éticos, espirituales, que le desarrolle los 5 sentidos a sus hijos, que le enseñe cultura, sentido común a sus hijos. Van a ser los hijos que van a valorar y van a honrar a los padres que Dios les ha dado. Pero usted que vino a Cristo, cuando ya es adulto, le aseguro que tiene muy pocas cosas que agradecerle a sus padres. Pero si usted fue educado, criado bajo un hogar de padres con principio cristiano, usted va a tener mucho que agradecerle a ellos. El afecto, el amor, la cultura, la educación, el temor a Dios que le van a enseñar, el amor a Cristo que le van a enseñar. Que usted se arrodille a orar e incluya a sus hijos, no se encierre solo y mande a sus hijos a jugar fútbol para que no le interrumpan la oración, sino que usted se arrodille a orar y le diga a sus hijos: venga, ore conmigo. No puedo, pero yo le voy a enseñar. No aguanto, no importa, sentado, pero va a estar conmigo hasta que yo me levante. Enseñarle principios. A un día le va a valorar, un día le va a agradecer. Porque la palabra dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, aunque se descarríe, aunque piense hacerse, vaya por donde vaya, nunca se va a olvidar de lo que aprendió cuando sea chico, grande o pequeño. Ese amor por Dios, ese temor, amén. Esa cosa maravillosa que al niño se le instruye, nunca la va a olvidar y siempre nos va a agradecer, ¿verdad? Entonces, cuando una persona venga a Cristo, va a ser más fácil para que se convierta en instrumento en las manos de Dios. ¿Sí o no? Cuando venga a Cristo, va a ser fácil para Dios. Amén, hermano. ¿Estamos acá? Es como usted, que se vea por tu iglesia, no se va a hallar porque ya tiene un molde. Es así un niño. Se le mete un molde en la mente que lo que mira, eso va a ser cuando sea grande. ¿Estamos acá? Entonces el poder transformador de Dios debe ser en lo personal. ¿Debe ser dónde? En lo personal. ¿Para qué? Para que después influya lo global, lo general. El poder transformador de Dios debe de comenzar dentro de mí mismo. ¿Dónde debe comenzar el poder de Dios? Dentro de mí mismo. ¿Dónde? Dentro de mí mismo. Y muchas veces nosotros nos frustramos pensando: ese hermano que nunca cambia. ¿Sabe por qué no cambia? Porque usted no cambia. Cuando usted cambie, va a ver otras cosas en la persona que no cambia. Pero cuando yo no cambio, le estoy viendo un defecto, no una virtud. Entonces, ¿por qué conviene cambiar nosotros primero? Porque ya no le vamos a ver los errores como defectos, sino como debilidades y motivo para que el poder de Dios se manifieste. ¿Por qué es necesario que cambiemos primero nosotros? ¿Quién es el primero en un matrimonio que debe cambiar? Vamos a levantar la mano y alguien levante la mano y diga: ¿quién es el primero que en el hogar debe cambiar? No es la mujer ni el marido. Diga: soy yo primero el que debo de empezar. Amén. Pero en lo que les conviene, gobiernan. En lo que no les conviene, no gobiernan.
¿Sí o no, hermana Lozani? No le eche la culpa al otro, es que como vos no cambias, no cambio, no, empiezo yo. Diga, debo de empezar yo primero. Y sin esperar cambio del que está a mi lado. Ese va a cambiar cuando yo cambie. Me va a mirar un buen ejemplo. Menos irritador, menos gritón, menos bochero, menos metido, menos altanero, menos orgulloso, menos come cuando hay. Todo lo que respira. Entonces el cónyuge va a decir, ve, ¿y esta persona qué le pasó? ¿Qué grillo le picó? Entonces va a empezar a relajarse. Amén, hermano. ¿Estamos acá? Amén. Entonces va a empezar a relajar y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar. Usted no diga, como vos no cambias, no cambio yo. Es que no es el marido que va a cambiar a la mujer, ni la mujer el marido, es Cristo. Y si usted no le da lugar derecho a Cristo en su corazón, nunca va a empezar. El cónyuge va a cambiar poniendo un esfuerzo. En carne puede hacer un esfuerzo, pero cambiar no va a cambiar. Lo que va a hacer es apaciguar el fuego. Pero cambiar no va a cambiar sin Cristo. Le pide perdón una semana, anda mansito o mansita, pero la siguiente semana vuelven a sonar las frideras. Entonces no cambió. Lo que hizo fue apaciguarse. Porque la mujer no va a cambiar al hombre, ni el hombre a la mujer, es Cristo. Pero como usted no le da, no le cede, usted nunca cede. No, como ella no cede, como él no cede, el orgullo está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Los hijos están viendo eso. Mientras usted se deleita en el egoísmo, en el machismo, los hijos están viendo esa película en blanco y negro y a todo color. A su nombre, su nombre. Entonces el poder transformador de Dios, diga, lo ocupo yo, no mi cónyuge. Es cosa de él, porque la salvación es personal. Amén, hermano. No es que yo no sirva a Cristo porque mi cónyuge no cambia. Ese no es estorbo para que usted sirva a Cristo. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El carácter de tu cónyuge es tu cruz. Pero eso no es el motivo porque usted vuelva al mundo. Usted así lo escogió, su mamá le aconsejó y no quiso, saltaba el cerco, ahora ciñase. Ni llegué llorando donde su mamá tampoco, porque no la mandó. ¿A que sí? Hay hijas que acostumbran ir llorando donde la mamá, donde los padres. Es que me pegó, tráete la cama para acá. ¿Para qué te dije? No, cuando llegue llorando, mejor dígale, te fuiste, vaya de regreso, síguele aguantando, porque ahí quería estar. Bien estaba aquí, échale carrera otra vez. No apañe el pecado. No apañe el pecado en la casa, recibiendo mujeres que van llorando porque le sonó la nariz el marido allá. Por altanera se la sonó. Le pegó un rayón, qué monazo. No es por gusto. Entonces, mándela de regreso, ya quería estar. Hasta debajo de la cama, debajo de la cobija con el celular mensajeando. Es que ya quería estar. Nada, su nombre. ¿A qué sí? ¿Estamos acá? O sea que si usted quiere casar, agarre consejos y no llega viejo. ¿Ya que sí, hermano? Amén. Mi suegra cuando se iba a casar, mi esposa conmigo le preguntó y la sentó seriamente. ¿De verdad te querés casar?, le dijo. Y ella se quedó agachada pensando como 5 minutos. Dije yo, aquí está la salida. O es mía o no es mía, dije yo. Eso es lo malo, yo que usted le enfrenten con la realidad. Pero usted le está echando, andate y no te gusta. Porque ya no tiene con qué mantenerlo. Dinero para comprarle el calzado, la está sacando con el marido. Que no, mejor. Que Dios provea. Amén. Y cuando se quedó callada pensando y tragó grueso, me quedó viendo. Y yo sentí hablar en lengua. Aleluya. Gloria a Cristo. Amén, hermano. Y me quedó viendo. Dijo, sí, me voy a casar con él. ¿Sabe para qué una madre debe enfrentar a sus hijos? Para que el día de mañana se acuerde de que un día lo enfrentaron en la realidad antes de meterlas de caminar. Amén. Entonces el poder transformador de Dios, ¿para qué sirve? Para educar mi vida y mi familia.
El poder en la oración es maravilloso. ¿Cuántos están orando con sentido, con sentimiento? Dice que en la iglesia, hermano, tenía un problema serio, que este hombre llamado Saulo de Tarso era un hombre perseguidor de la iglesia, que todos ya creo que han escuchado la historia, cómo era Saulo, aunque la Biblia no declara cómo era físicamente Saulo, si era grande, alto pues, era fornido, gordo, era pequeñito, chaparro, gordito, delgado, no se sabe cómo era físicamente Pablo. Aunque algunos eruditos, teólogos dicen que Pablo tenía escaso cabello, ¿verdad? O sea que tenía una entrada bastantito notable el apóstol Pablo. Algunos dicen, pero no es así tan seguro, ¿verdad? No, eso no es tan seguro. Es un comentario que hacen de lo físico de Pablo, ¿verdad? Otros también hacen un comentario, eruditos teólogos bíblicos, acerca de la enfermedad de Pablo. ¿Cuántos han escuchado la enfermedad de Pablo? En una ocasión Pablo oró al Señor, ¿y qué le dijo en oración? ¿Alguien ha leído lo que Pablo dijo a Dios en oración respecto a la enfermedad? ¿Cómo oró Saulo de Tarso llamado Pablo? ¿Cómo dijo? ¿No han leído la Biblia? Solo que le quitara la enfermedad, que le quitara aquella cruz. Y Dios le respondió, dice la Biblia, bástate con mi gracia. En otras palabras, no lo sanó. Y se descarrió Pablo porque no lo sanó. Pero Pablo dice que cuando pasaba las sombras andaba enfermo. Cuando llevaban los pañuelos de Pablo, los enfermos se sanaban. Y los enfermos dirían, pero si él no se sana, ¿cómo me voy a sanar yo? Diría la gente, si él es enfermo, ¿cómo me va a sanar a mí si él no se cura? ¿Dijo la gente eso? Más lo buscaban. ¿De qué padecía Pablo? ¿De dónde? ¡Wow! Muy bien. ¿Y los demás de dónde creen que Pablo padecía? ¿De dónde padecía Pablo? Tuvo un aguijón. Muy bien. Pero se supone que el aguijón era ¿qué? Una enfermedad incurable, ni por Dios, peor por los médicos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo Pablo quedó enfermo de los ojos? Siento tu caminar. ¿Cómo quedó Pablo enfermo de los ojos? De ahí se supone, según la palabra de Dios, que cuando Pablo cayó de la mula al suelo, lo que lo derribó no fue tanto la voz, sino el resplandor que miró. La voz la escuchó cuando estaba en el suelo, y cuando abrió los ojos ya no pudo ver. Y al tercer día Ananías fue a orar por él, y dice que le cayeron de los ojos como escamas de pescado. Literalmente le cayeron como escamas de pescado. ¿Cuántos conocen las escamas de pescado? Así le cayeron de los ojos. Pero le quedó una secuela. ¿Para qué? Para que nunca se olvidara quién es el que lo había dejado así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el orgullo puede entrar en tu corazón cuando Dios te use demasiado, si no tienes un aguijón en la carne. Si no hay un aguijón en tu carne, te puede vanagloriar. Y sabe que Pablo, dice la palabra, él mismo cuenta, conozco un hombre, dice, que no sé si en carne o en espíritu fue llevado al tercer cielo. Y ese hombre cuenta la maravilla que hay arriba y empieza a hablar de ese hombre. Pero ese hombre es el mismo. No se declara a sí mismo que es él, que Dios lo llevó en carne allá arriba. Y no quiere decir que fue en carne o en espíritu para no vanagloriarse a sí mismo, ni de los que lo leyéramos. O sea, quedáramos en el aire. ¿De quién está hablando Pablo aquí? A su nombre. Pero quien fue al tercer cielo fue él mismo. Y fue como el profeta Elías. Y volvió a venir. ¿Y sabe por qué no se vanaglorió? Por el aguijón que andaba en la carne. Eso lo mantenía en la mera raya, que no se saliera, que el orgullo no se le metiera. ¿Cuántos anhelan un aguijón? No lo anhelan. Pero si quieren ver a Dios, pero si quieren ser usados por Dios, jamás
Si Dios no te da un aguijón primero, denle un aplauso a Cristo. Y a su nombre, y a su nombre, y todo lo que respira. Aleluya. No es fácil. ¿Usted cree que convertirse en predicador, echar fuera demonios es así de la noche a la mañana y que no le cueste un pellejo o un pelo en la cabeza? No es así nomás. Solamente por amor a Dios hay que mantenerse. Pero ¿qué pasó para que ese hombre llegara a convertirse en ese nivel? Una oración de poder de aquella iglesia. Una oración de poder del pueblo de Dios. Dice que la iglesia oraba, clamaba, gemía a Dios, se metía en ayuno con Dios. Y cuando la iglesia oraba, la tierra temblaba, se estremecía. El pueblo donde la iglesia se congregaba, dice que temblaba aquel templo, temblaba aquella casa, temblaba aquel lugar en el nombre de Jesús, porque el poder de Dios se movía en aquella congregación. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Siempre van a haber ahí cosas de la carne, pero cuando el pueblo de Dios se congrega a adorar a Dios en espíritu y en verdad, dice que el cielo se abre, la atmósfera se mueve a nuestro favor. A tal grado que este hombre, que era un perseguidor de la iglesia, un hombre violento, hermano, un hombre que no tenía respeto a nadie. Amén. No había cristiano. Oiga, ¿cómo era este hombre de valiente, de autoritario? ¿Qué autoridad le habían dado? ¿Y qué odio andaba con el pueblo de Dios, con los cristianos? Que en aquel entonces estaban 12 apóstoles llenos del Espíritu Santo. Lo que la Biblia cuenta del apóstol Pedro, que cuando pasaba la sombra se sanaban los enfermos. Felipe, el predicador, el evangelista. Santiago, aquel hombre lleno del Espíritu Santo. Pero ni uno de ellos tenía el valor de enfrentar a Saulo. Era demasiado violento, era demasiado malo, era demasiado agresivo. Amén, hermano. A tal grado que cuando el diablo se levanta demasiado grande, ya no hay cristiano que pueda intervenir. Entonces interviene la misma mano del Dios vivo. Pero tiene que haber un pueblo que le crea a Dios, hermano. Pero tiene que haber un pueblo que ore sin cesar, que ore, que ayune, que clame, que gima. Lo que usted no puede hacer, lo puede hacer Dios. Pero no se salga de la fe, pero no abandone la fe. Muy frustrado se puede sentir, muy helado, muy desalentado, pero no abandone la fe. Dios va a pelear por aquella batalla que usted no puede pelear. La iglesia ya no podía pelear esa batalla de este hombre. Era demasiado peligroso. Se le había ido de las manos este hombre, a tal grado que arrastraba a las mujeres y hombres y cerraba iglesia, le metía fuego. Amén, hermano. Mataban. ¿Se imagina usted, hermano, que lo agarren de los pies con un lazo y lo topen a la cola de un caballo, que el caballo le den carrera? ¿Cómo le va a caer la espalda? Eso hacía Saulo de Tarso con los cristianos. Los despellejaba a los cristianos para que la gente dejara de predicar del nombre de Jesús. Pero ni aún así la iglesia dejó de orar en el nombre de Jesús. Pero ni así, hermano, sometida, la iglesia dejó. ¿Qué pasó ahí? Había convencimiento, había un poder transformador en la mente de aquella iglesia. ¿Qué es lo que ocupa la iglesia hoy? Un poder transformador en la mente. Que miremos las cosas de un punto de vista como Dios quiere que las miremos. Que sintamos como Dios quiere que sintamos. Que entendamos como Dios quiere que entendamos. Que hablemos como Dios quiere que hablemos. Que pensemos como Dios quiere que pensemos. A su nombre. Ese es el poder que la iglesia necesita, hermano. Un poder de fuego, de avivamiento. Un poder que convenza. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos tienen ese poder? ¿Y cuántos quieren ese poder de Dios maravilloso? Amén, a su nombre. Entonces, como la iglesia dijo, ya no podemos enfrentar a ese hombre, demasiado violento. Clamemos a Dios. Y todos se pusieron en clamor a Dios. Clame a Dios de rodillas. Humíllese a los pies de Cristo. Expóngale a Dios la queja de lo que usted está sintiendo, que está pasando. El tiempo de Dios va a llegar, porque todo tiene su tiempo. A su nombre. ¿Estamos acá? Usted debe orar por esas personas que usted necesita que Dios se convierta. Dígale, Señor, quiero que tú mismo te le aparezcas. Yo no sé quién de su casa está difícil que no quiere venir a Cristo. Y el infierno se acerca más cada día. Los tiempos finales están llegando cada día más. Cada día más el reloj, las agujas se están uniendo. Y usted todavía con un ser querido que no quiere nada de Dios.
A mí me dio dolor en mi corazón hace unos días. Mi esposa estaba pidiendo por alguien, orando, dice orando y ayunando por alguien. Y yo no lo... Saulo, oiga, ¿cuál fue la diferencia con Saulo? Saulo perseguía a la iglesia por ignorancia, porque no sabía lo que estaba haciendo. Pero hoy en día hay cristianos que resisten la palabra y ya no son ignorantes de nada. Y por eso Dios no le dijo a la iglesia: ya no me sigan pidiendo por Saulo, porque hoy los arrastra a ustedes, mañana lo voy a arrastrar yo a él. No, Dios no le dijo así a la iglesia. Al contrario, se le apareció Jesucristo mismo en el camino, porque Saulo lo hacía por ignorancia, repito. Pero muchos sabemos lo que estamos haciendo y aún así nos negamos a obedecer la palabra de Dios. Por eso Dios dice: ya no me siga pidiendo, porque no es ignorante, sabe lo que está haciendo. Amén. Ya su nombre. Pero el tiempo del fin está acercándose. Amén. Mire lo maravilloso. Mire lo maravilloso lo que Dios le dijo a aquel hombre. Le preguntó inmediatamente que cayó al suelo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí cambió todo el panorama, hermano. Cambió toda la escena. Le cambió la mente. ¿No cree usted, iglesia, que nosotros también debemos tener un encuentro personal con Cristo Jesús? Así, pero como lo tuvo Pablo. Así. ¿Qué hay que hacer? ¿Perseguir una iglesia para que alguien ore por nosotros? ¿Qué hay que hacer para tener un encuentro como lo tuvo Pablo? La pregunta es: ¿podremos tener un encuentro similar o ya no? La pregunta es: ¿podremos hoy tener un encuentro como lo tuvo Pablo o ya no? Quedó para el pasado eso. ¿Qué creen ustedes? Porque eso los va a meter a ustedes en una dimensión mayor. Depende de lo que ustedes crean hoy. ¿Qué creen ustedes? ¿Quedó para el pasado tener un encuentro con Jesucristo como lo tuvo Saulo de Tarso, o creen que para estos días se puede también? ¿Qué creen ustedes, iglesia? ¿Se puede? ¿Qué hay que hacer? ¿Perseguir una iglesia? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque muchos hemos tenido la oportunidad de decir: Señor, yo te acepto en mi corazón, y hemos hecho la oración de aceptar a Cristo, pero seguimos siendo lo que éramos antes. Pero seguimos viviendo como vivíamos antes. O sea que aunque le dijimos al Señor: entra en mi corazón, en nuestra vida no ha pasado nada. No ha habido un cambio todavía. Seguimos viviendo como vivíamos, pensando como pensábamos, hablando como hablábamos, yendo a los lugares que íbamos antes de ser cristianos. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El que hoy yo acepto a Cristo y después de salir de la iglesia, o el día de mañana sigo viviendo como vivía antes, ese no es el evangelio. Ese no es el poder de Dios. ¿Qué hay que hacer para tener un encuentro como Pablo? Porque ese encuentro es el que puede cambiar tu vida. De otra manera no. ¿Qué hay que hacer, hermano? Hoy es una escuela dominical. ¿Qué hay que hacer? Mirar los defectos de alguien no como defectos, sino como una virtud de potencia en calidad y en cantidad. ¿Sabe qué pensó la iglesia? Si ese hombre llamado Saulo no tiene miedo de enfrentar la iglesia ni a Dios mismo, el día que ese hombre se convierta va a ser una bomba de tiempo. Si la iglesia hubiera visto a Pablo como un peligro, como un defecto, la iglesia no hubiera orado a favor de Pablo. ¿Sabe usted cómo hubiera orado la iglesia? Si no tuviera la iglesia en aquel entonces el poder transformador de Dios en su mente. Hubiera orado: Señor, o lo iluminas o lo eliminas, o te lo llevas o te lo mando. Así hubiera orado la iglesia. Hay cristianos que así están orando cuando alguien no cambia.
Porque los defectos se los miran como defectos. Y si usted tiene la mente renovada por el poder transformador de Dios, usted debe ver todo defecto en alguien como virtudes, para cuando ese alguien se convierta a Cristo, va a ser buen elemento en la mano de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros como no tenemos la mente renovada de Cristo? ¿Sabe qué es la primera opinión que damos de un cristiano o mal cristiano? Mira, ese arruinado. A arruinar la iglesia va a llegar. Porque no estamos renovados. Mire esa persona lo que llega. A ver si hay novia o novio. Eso es lo primero que miramos en vez de mirar una virtud. A su nombre. Pero la iglesia primitiva no miró a Saulo como un defecto. Lo miró como. Lo visualizó proféticamente como el apóstol más grande que iba a haber en la historia. Amén, hermano. Pero como nos falta renovar la mente, los defectos es lo primero que le miramos a las personas. Y le voy a decir eso, es mal hábito, de muy mala educación, de muy mal gusto, mirarle los defectos a las personas. Cuando usted le mira un defecto a una persona, trágueselo, no lo diga ni lo comente con nadie, porque no le interesa a usted ni a nadie. El cristiano tiene que tener la mente renovada. Cuando usted mire un defecto en alguien, antes de comentarlo, váyase de rodillas. Si lo tiene que comentar, que sea con Dios. A su nombre. ¿Por qué se dividen las iglesias? Porque todo el tiempo miramos defectos y no nos quedamos callados. Hasta le metemos saldo al teléfono para contar. Porque como no tengo chance de ir. ¿Qué es eso? Una mente no renovada. Una mente no transformada. Una mente vacía del poder transformador de Dios. A su nombre. Pero cuando la iglesia se llena del poder del Espíritu Santo, ¿qué pasa, hermano? Aquella gente que está cargada de defectos va a ser la gente más cargada de la unción de Dios en días postreros. Amén.